Oigan, la clase pasada, ¿en dónde nos quedamos? Hicimos un ejemplo de los puertos de GPIO, hicimos creo que dos. ¿Cuál fue el último? Yo no recuerdo, profe. Creo que era uno donde se recibió una señal por dos puertos, bueno, dos pines, y salía por otros dos pines. A ver, entonces, déjenme ver si es este de aquí. ¿Sería este de aquí? Sí, profe. Ah, ok. ¿Y lo terminamos o quedó pendiente? Pues creo que algunos quedó pendiente. No sé, no los revisamos en la clase. Ah, ok. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien que lo haya hecho? ¿Que lo haya intentado? Sí, profe. Yo. ¿Y qué tal? ¿Sí quedó? Sí, sí quedó. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que para los que no tuvieron éxito pues con el programa, por la razón que sea, vamos a hacer el código para que les quede ahí como un ejemplo completo. Pues ya les había comentado que pues ya más no se puede hacer con este periférico, nada más pues asignar entradas, salidas, hacer desplazamientos cuando no solo una entrada. Aquí estamos viendo dos entradas y los desplazamientos son en uno. Se fijan aquí, el botón 1 debe desplazarse a la derecha para quedar en donde está L1 y en el otro, el botón 2 debe desplazarse, bueno, el botón 1 debe desplazarse una posición a la derecha y el botón 2 no solo es diferente el número de posiciones que se va a desplazar, sino también la dirección. Son tres posiciones, perdón, y es a la izquierda. Entonces, creo que les había dicho que en casos como este no se puede hacer lo que hicimos en el otro ejemplo donde teníamos cuatro entradas, cuatro salidas, y coincidía que la entrada 1 estaba desplazándose tres posiciones, o cuatro posiciones, perdón, quedaba en el botón 1, la entrada 2 o el botón 2 quedaba en la posición del E2, el botón 3 en la posición del E3, etcétera. Entonces, todos desplazándolo cuatro posiciones a la izquierda quedaban. Entonces, lo que hicimos ahí fue agarrar todo el puerto, leerlo, guardarlo en una variable, hacerle un desplazamiento de cuatro posiciones a la izquierda y luego mandarlo al puerto como salida. Y ya nos quedaban los cuatro primeros pines controlando los últimos cuatro. Los cuatro primeros eran botones y los cuatro últimos eran LEDs. Vamos a hacer este ejemplo entonces. Nada más permítanme tantito. Vayan abriendo Hazme el estudio, por favor. Yo voy a sobreescribir un ejemplo que ya teníamos, el anterior. Ustedes pueden generar un proyecto nuevo. Yo también voy a generar un proyecto nuevo, pero voy a sobreescribir el que ya tenía. Entonces, ya saben, nos vamos a File, New, Project.
Esperamos a que cargue la ventana donde elegimos el programa, perdón, el lenguaje de programación. Y pues yo lo voy a dejar ahí en donde está, donde ya lo hemos estado utilizando. Habíamos quedado que esa opción se guardaba y no era necesario cambiarla. Bueno, para reescribir el ejemplo voy a tener que borrar el anterior. Entonces permítanme, dejen, cierro esto. Listo, ahora lo voy a borrar de la computadora. Ahorita regreso a Admin Studio. Bueno, ya está, ya lo eliminé. Es que lo que pasa es que si no lo hago, pues me quedo con las carpetas llenas de ejemplos y muchos son repetitivos o ya los he hecho en algún otro semestre, algún parecido. Entonces mejor lo borro y hago otro con el mismo nombre o diferente. Bueno, vamos a File, New, Project. Ahora sí, voy a poner el nombre, ejemplo de clase 2, creo. No recuerdo si es el 2 o el 3. Es el 3. ¿El 3? Ah, ok. Sí, sí, es cierto, es el 3 ya. Entonces sería el ejemplo 3. Vamos a escoger el dispositivo, ya sabemos que es el Atmega 328P y nada más tenemos que escribir aquí la parte derecha alguna parte del nombre, no importa qué parte sea, nos va a reducir la búsqueda. Aquí está ya, lo seleccionamos, ok. Y pues nos va a generar la plantilla que hemos estado viendo en estos ejemplos. Nos pone la librería principal, que es ABRIO, que vemos que es donde están todos los registros que usa el micro. Y también está la función main, que es donde vamos a hacer el programa. Antes del while debemos de hacer todo lo que es la configuración del periférico que vayamos a usar. Y si vamos a declarar variables locales, pues también ahí. Voy a primero con DDRB, porque el ejemplo nos dice que, si quieren, volvemos un poco al ejemplo. Aquí está. Bueno, lo puedo anotar acá. Voy a copiar. Para no estar yendo hasta allá. Lo voy a poner aquí. Listo. Entonces tenemos que los botones 1 y 2 van a estar en el pin B1 y en el pin B2 del... perdón. El botón 1 y botón 2, perdón, acá está.
van a estar en el pin B1 y en el pin B4. Y los LEDs van a estar también en el B, en el 0 y en el 7. Entonces serían... Los botones pues van a ser entradas, no tenemos que configurarlos porque quedamos que todos los pines por default, o todos los registros por default tienen 0 en todos sus bits. Y las entradas se configuran con 0, entonces no es necesario configurar las entradas. Solo vamos a configurar las salidas, que son los LEDs, y están en el B0 y B7. Entonces DDRB es igual a 0x y sería un 81, o en binario, pues sería 0B1, es el bit, el pin, el bit 7, y luego sería 4, 5, 6, 7, y acá quedaría el otro LED. Estarían en el B0, como dice aquí, que es este, y en el B7, que lo configura este de acá. Estas dos son salidas. Ahora vamos con los pull-ups, si es que hay. Pues sí hay, porque tenemos dos botones. Quedamos que en los botones siempre va a haber pull-up. Y va a haber pull-up en los pines 1 y 4. Entonces también lo configuramos. Sería el 4, quedaría en el quinto pin, entonces sería un 1. Y el otro sería en el 1, entonces sería un 2. Y en binario, pues sería así quedaría. Si lo separamos, pues vemos que es un 12 en hexadecimal, que sería el 1 y el 4. Pues ya están configuradas las entradas, salidas y los pull-ups. Vamos a configurar más bien hacer el programa ya, lo que queremos que haga. Y pues queremos que el botón 1 controle el LED 1 y el botón 2 controle el LED 2, como está aquí. El B1 está aquí, va a controlar el de acá, y el B2 va a controlar el de acá. Entonces lo primero que debemos hacer pues es leer el puerto. Y una vez que lo leí, le hago una operación AND con las posiciones de los botones, para solo rescatar la información de los botones y lo demás no afectarlo. Entonces sería un 0x12, porque en esas posiciones están los botones, en la 1 y en la 4. Ahora, bueno, voy a declarar aquí la variable. Y sería la de puerto B. Y lo inicializamos con 0. No recuerdo si también se puede declarar de tipo bit. No, pero no puede ser tipo bit porque tenemos que hacerle desplazamientos. No, entonces también sería tipo char. Tipo bit solo nos permite guardar, o booleano, solo nos permite guardar 0 o 1. Pero no, aquí tenemos que guardar todo el valor, entonces no nos sirve de nada. Tenemos que sea de 8 bits la variable. Entonces aquí ponemos, voy a declarar otras que se llamen LED 1 y LED 2. Lo voy a inicializar con 0 también. Y ahí es donde va a estar el valor del LED que voy a encender o apagar, basado en el botón. Entonces LED 1 va a ser igual a puerto B, y le voy a hacer una AND, porque el puerto B tiene los dos botones. A mí solo me interesa el LED, el botón 1 para mandárselo al LED 1, y el botón 1 está en la posición 1. Entonces sería AND 0x, y sería 0, acá, 0x 0, 2. Es donde está
uno de los dos botones, pues sería este de aquí. Y ahora voy a obtener la información del otro botón. Entonces, LED 2 es igual a puerto B AND 0x, y aquí sería el 1, 0, que es el cuarto pin. Entonces ya tengo la información o los valores de los dos botones, están en las variables LED 1 y LED 2. Ahora, LED 1, se fijan acá, el botón 1, bueno, ya se perdió aquí lo voy a poner aquí. El botón 1 estaba en el 2, y luego estaba LED 1. Listo. Entonces, el botón 1 se debe desplazar una posición a la derecha para estar en donde está el LED 1. Entonces, LED 1 sería igual al mismo LED 1, pero desplazado una posición a la derecha. Y LED 2 sería el mismo LED 2, desplazado 3 posiciones a la izquierda. Es este de aquí, es el botón 2, pues sería igual a este mismo valor, desplazado 3 posiciones a la izquierda. Y ya me quedaría ahora sí en LED 2 y en LED 1. Ya lo único que resta es hacer una OR. Una OR de LED 1, LED 2, porque pues ya tengo estas dos desplazadas, este para acá y este para acá, pero los tengo separados. Hago una OR para obtener ya los dos valores en la misma variable. Y aparte le hago una OR con puerto B para tener lo que tenía originalmente en el puerto, las entradas. Y esto sería igual, ya sabemos que esto es igual a esto. Exactamente lo mismo. Voy a compilar para ver que no haya ningún error. En mi caso tarda bastante porque la computadora es muy lenta. Si ustedes lo están haciendo, y espero que sí lo estén haciendo, pues ya debería haber terminado. Bueno, ya terminó aquí también. Voy a abrir Proteus. Bueno, entonces vamos a hacer el circuito en Proteus. Vamos a escoger dónde guardarlo. Ya les había recomendado que lo guardaran donde está el mismo programa que están haciendo. Entonces me voy a la carpeta donde yo lo tenía, que se llama ejemplo de clase 3, y ahí lo voy a guardar. Entonces le doy seleccionar carpeta, ya se queda ahí, ejemplo de clase 3. Nada más le cambio el nombre aquí y le pongo, pues no sé, circuito abreviado. Le doy siguiente, y otra vez siguiente, y otra vez siguiente, y otra vez más, y terminar. Ahí está ya el área de trabajo. Voy a poner el micro.
Aquí está. De una vez le voy a cargar el programa. Ya que lo guardé en la misma carpeta, pues aquí queda y ya nada más lo selecciono. Ejemplo de clase 3 es el punto X. Clic en OK. Y hay que hacer las conexiones. Los LEDs quedamos que iban a estar en el 0 y en el 7. Les voy a poner un LED acá y otro LED acá. Aquí estaría el que está en la posición del del pin 0. Y aquí está el que está en la del pin 7 del puerto B. Pues falta poner los botones. Entonces sería ahí poner botón. Y el primer botón estaba en el pin B1 y el otro botón estaba en el pin B4. Ya los conectamos. Y colocamos la terminal de tierra. Y ya está. Entonces, este botón tiene que controlar este LED y este botón tiene que controlar este otro LED. Vamos a simular. Y a ver. Algo falta ahí. ¿Qué será? Voy a regresarme. Ah, ok. No asigné el valor al puerto B como tal. Entonces nada más pongo port B igual a puerto B. Voy a regresar aquí a Admer Studio para que lo vean. De esto de aquí. Pues me faltó asignar el valor de la variable que ya tiene todos los datos, que es puerto B. Me faltó asignárselo como tal al puerto B para que se vean los cambios ahí. Entonces, port B es igual a puerto B. Y ahora sí ya debería de funcionar. Lo compilo de nuevo. Ya está compilado. Voy a ir nuevamente a Proteus. Y lo voy a volver a simular. Y ya está. Presiono el botón 1 y el LED 1 se apaga. Presiono el botón 2 y el LED 2 se apaga. Si dejo los dos presionados, los dos se apagan. Pues ya está funcionando de manera correcta. ¿Alguna duda? Creo que no, profe, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña modificación ya para dar por terminado esto. Les digo que no hay mucho que hacer con respecto a los GPIO. Ya lo demás son aplicaciones, pero sería ya enfocarse en la aplicación en específico que van a hacer. Si van a activar algún actuador o si van a leer algún sensor digital, pues ya trabajarán con los datos que arroje ese sensor. Bueno, no sé si cambié la pantalla. Aquí está. A ver, vamos a suponer que los botones están efectivamente en el puerto B, pero que los LEDs ahora están en el puerto D. No los puedo poner en el C porque el C no tiene el pin B7, el pin 7, perdón. Solo tiene 6 y uno es de reset. Entonces voy a poner los LEDs en el puerto D. Entonces los LEDs son salidas, tendría que modificar para configurar las dos salidas en el puerto D
Y los pull-ups seguirían estando aquí porque los botones se quedaron en el puerto B. Ahora aquí el puerto B, pues sí, leo los botones, hago los desplazamientos porque siguen estando en la misma posición, no cambió, nada más cambió el puerto. Hago los desplazamientos, pero bueno, hasta aquí de hecho está todo bien, no hay necesidad de modificar nada, nada más aquí. Si los vamos a mandar al puerto D, ya los valores que estén en la posición correcta, pues simplemente los mando al puerto D y ya, en lugar de al puerto B. Y ya ni siquiera tendría que hacer esto, de hacer la OR con el valor original del puerto, porque no los voy a mandar a ese mismo puerto, los voy a mandar a otro puerto. Pero bueno, lo voy a dejar aquí y lo voy a compilar. Voy a compartir pantalla de Proteus. Detengo la simulación y si simulo, vamos a ver que ya no están controlados los botones, los LEDs, perdón, porque los LEDs ya no están en el puerto B, están en el puerto D. Entonces los conecto en el puerto D, en la misma posición, que sería en el pin 0, y en el pin 7. Aquí está. Y pues ya nada más lo simulo y ya obedecen a lo que tenga en los botones. Si se fijan, aquí se queda en 1 el pin de 1 y el pin de 4, porque estoy mandando aún, les dije que no lo iba a borrar, la operación OR de lo que había en el puerto originalmente, y le hice una operación OR con la posición de los LEDs, entonces pues quedan los LEDs y aparte los botones. Si quisiera modificar eso, me regreso al código y ya no hago la OR con lo que tenía originalmente el puerto B. Simplemente hago la OR de LED 1 y LED 2 y lo mando al puerto D. Lo compilo. Ya quedó. Vamos a Proteus. Lo voy a simular. Y se fijan, ya no están ahora los pines activos, el 1 y el 4, porque ya no estoy haciendo la OR con lo que había originalmente en el puerto. Ya nada más estoy mandando los valores de los botones al puerto D, que esto es lo que deberíamos hacer, porque qué tal que hay otras cosas aquí en el D1 y en el D4, pues vamos a estarlas modificando. Y solo queremos modificar lo que nos interesa, que son los pines 0 y 7, porque ahí están los LEDs. Ok. Entonces, de tarea, van a hacer esto que les voy a mostrar aquí. Aquí está. Esta es la tarea, sería la tarea 6, creo. Y es para el miércoles. Está extremadamente fácil, pero bueno, para que practiquen. Deben de hacer un programa para leer dos entradas y realizar la operación XNOR con ellas, para posteriormente mostrar el resultado mediante un LED. Entonces las entradas pues van a ser dos botones, uno en el D6 y otro en el B3, y la salida va a estar en C1, pues nada más en puertos distintos como lo que hicimos ahorita. Pero pues es exactamente lo mismo, leemos el puerto D, hacemos una AND con la posición del botón, leemos el puerto B, hacemos una AND con la posición del botón, lo desplazamos a donde, bueno, sí, lo desplazamos a donde está el LED que vamos a habilitar,
y hacemos una operación XNOR con esos dos valores de los LEDs, de los botones, perdón. Una vez que hagamos la operación, pues ahora sí lo mandamos al puerto, al pin C1. Y de hecho, pues ya quedaría, porque si lo desplazamos el resultado o sea, leemos el puerto D, luego rescatamos solo el D6, luego leemos el puerto B, rescatamos el B3, los desplazamos los dos hasta la posición 1, porque ahí es donde está el LED, pero en el puerto C, y ahí realizamos una operación XNOR entre los dos, entonces ya van a quedar en la posición 1, ya nada más lo mando al puerto C, pues ya les acabo de decir todo lo que tienen que hacer, y ya quedaría listo. Este sería el funcionamiento. El botón 1 y el botón 2, la operación XNOR está formada por la XOR y la NOT, obviamente. Si tienen valores iguales en las entradas, van a obtener un 1, y si tienen valores distintos, van a obtener un 0. Es lo opuesto de la XOR. La XOR nos da un 1 cuando son diferentes y un 0 cuando son iguales las entradas. ¿Alguna duda con lo que tienen que hacer? No, profe. Ok. Les digo, el ejemplo está muy, muy sencillo porque ya ni siquiera tienen que mover los botones a una posición de dos LEDs, o sea, botón 1 a LED 1 y botón 2 a LED 2, sino simplemente tenemos un solo LED, nada más hay que hacer la operación XOR de lo que les dé de botón 1 y botón 2, y el resultado de la XNOR, perdón, sería el valor de LED. Lo único es que pues cada cosa está en un puerto distinto, pero ya vimos hace ratito cómo hacerlo y nada más cambiamos el puerto como tal y ya. Mandamos al puerto que queramos o leemos del puerto que queramos. Bueno, esta tarea la voy a asignar ahorita en un momento, ahí en la plataforma, ya con fecha de entrega y todo. Y pues, como les decía, ya no hay nada más que hacer con esto. Incluso pueden controlar un teclado matricial o una pantalla con estos, los GPIO, pero eso pues ya dependería de cada quien, de ver la hoja de datos, decir, bueno, la pantalla necesita que le manden un 1 en este pin y un 0 en este pin y en este otro una señal de reloj, no sé. Entonces nada más sería conectar los pines con los que corresponde a la pantalla, mandar los datos que pide el fabricante y ya, igual con el teclado, saber qué es un teclado matricial, qué es lo que requiere, entradas y salidas, pues ya declarar entradas y salidas, y luego ver el algoritmo para el manejo del teclado matricial e implementarlo y ya, tienen entradas y salidas definidas, entonces ya lo demás es un algoritmo para decodificar las teclas que presionan. Así que pues ya las posibilidades son infinitas, no podemos hacer un ejemplo para cada cosa, lo que sí podemos hacer es un ejemplo general en el que, como en el anterior ejemplo y aquí, tengamos varias entradas, una o varias salidas, y esa salida reaccione a las entradas, ya sea mediante un algoritmo o mediante una operación como aquí, o simplemente controlarlos uno a uno como lo hicimos en los programas anteriores, botón 1 a LED 1, botón 2 a LED 2. Entonces no hay nada más que podamos ver. Les digo, ya todo lo demás serían aplicaciones ya muy específicas, pero lo que hacen los puertos pues ya se cubrió hasta aquí. El siguiente tema sería interrupciones externas, que son una característica de los GPIO. Voy a compartirles la pantalla del tema. Sería la clase 20 secuencial. Vamos en la 20. La anterior fue la 19, entonces esta es la 20. Sabemos que van muchas más clases, van como unas 35, no sé, algo así, por las clases que hemos tenido en videoconferencia. Pero siempre que veamos tema nuevo, pues lo vamos a ver en la plataforma para que tengan ahí la referencia, la teoría y todo lo que van a utilizar. Y los ejemplos, pues los vamos a estar viendo por videoconferencia. Bueno, como dice aquí, las interrupciones, ya sea en un microcontrolador o en un microprocesador, son muy útiles porque permiten darles una cualidad específica, especial a los GPIO, a los pines digitales de entrada y salida. Y lo que hacen estas interrupciones como tal es interrumpir, como dice su nombre,
al procesador o al microcontrolador en este caso, ya voy a hablar solo del microcontrolador aquí, lo que hacen es permitir a que al momento de presionar un interruptor o un switch o mandar un 1 o un 0 a algún pin de GPIO que tiene interrupción externa habilitada, todas las operaciones del micro se suspenden y se queda a la espera de algún dato del pin o del botón o del lo que disparó la interrupción. Las interrupciones, ¿cómo se van a disparar? Cuando cambian de estado. Si un pin cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, que cuando presionamos un botón, si tiene pull-up, pasa el valor del pin de 1 a 0, porque tiene un 1 sin presionar y un 0 cuando lo presionamos. Entonces pasa de 1 a 0 y cuando lo soltamos pasa de 0 a 1. Entonces ahí se dispararían dos interrupciones, una de flanco ascendente y una de flanco descendente. Nosotros podemos elegir a qué flanco debe atender la interrupción, si solamente cuando cambia de 0 a 1 el pin o cuando cambia de 1 a 0 o cuando tiene valor de nivel bajo. Nosotros podemos decidir todo eso mediante configuración de hardware. Y las ventajas, para que se entienda más fácil, es que si ustedes tuvieran, por ejemplo, un semáforo, no por si ya les había puesto ese ejemplo, pero tiene un semáforo con, obviamente, luces secuenciales, donde el verde va a prender durante 10 segundos a lo mejor, luego se va a apagar y va a prender uno naranja y va a estar prendido durante 3 segundos, va a empezar a parpadear y luego cuando deje de parpadear se va a prender el rojo, perdón, y se va a apagar el naranja. Y va a seguir así el ciclo. Luego el verde y otra vez parpadea el naranja y luego ya se queda el rojo y luego otra vez el verde, etcétera. Pues si ustedes programan toda esa secuencia con delays, les digo, esta sería un ejemplo de aplicación de GPIO. ¿Cómo lo haríamos? Pues mandamos a donde tengamos conectado el LED verde, pues le mandamos un 1. Entonces, si está en el 0, pues ponemos port B igual a 0x01 y ya le estamos mandando un 1 a ese pin, al 0. Si nosotros quisiéramos mandarlo y sin afectar lo demás, tendríamos que hacerlo del enmascaramiento de bits. Entonces tendríamos que leer el puerto y luego mandar un 1 solo a la posición que debe ser y hacer una OR para que solo afecte a ese pin. Pero bueno, eso ya se ve con el funcionamiento y ya lo vamos a hacer. Se va a acabar la reunión, entonces ahorita que se acabe, se vuelven a unir, por favor, para continuar con la clase. Y a los demás los voy agregando como vayan llegando. Les decía el ejemplo del semáforo. Si ustedes tienen ahí, ya fueron 10 segundos de LED verde o del foco verde y luego 3 segundos de parpadeo del foco naranja, serían 13 segundos, y luego, no sé, unos 8, 10 de LED o del foco rojo, pues ya serían 23 segundos. Pues imagínense que quieren ustedes programar un botón o agregarle un botón a su sistema de semáforo que pueda detener todo el funcionamiento del sistema en el momento que se desee o reiniciarlo. Por algún motivo, ya sea porque va a pasar una persona. Entonces tienen, por ejemplo, un sensor ahí y ven que no, el sensor detecta que no está pasando nadie o no hay carros esperando de ninguno de los lados y sí hay personas esperando a cruzar. Entonces, esa señal o ese botón puede hacer que la persona pueda pasar, se ponga en verde el semáforo, incluso si está en rojo o si está en naranja, que se ponga en verde para el peatón y que pueda cruzar sin peligro. Pero ¿cómo se hace eso si está en una secuencia del programa mediante delays, por ejemplo? Entonces prenden el botón, el LED o el foco verde y luego ponen un delay de 10 segundos para que esté encendido durante 10 segundos. Luego lo apagan y encienden el naranja durante un segundo, luego lo apagan un segundo, luego lo prenden un segundo, etcétera. Así hasta cumplir 3 segundos y al último lo apagan y prenden el rojo y ponen un delay de 10 segundos para que se quede prendido durante 10 segundos y luego lo apagan y prenden el verde. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes presionan el botón
cuando está en el LED naranja empezando a parpadear, pues tendrían que esperar toda la secuencia del LED naranja y la del LED rojo para que se pudiera reiniciar el sistema. ¿Por qué? Porque obviamente el botón lo leerían hasta que se acaba la secuencia. Hay gente que trata de solucionar eso y pone delays, la lectura del pin después de cada secuencia. O sea, prende el foco verde y luego lee el pin a ver si alguien lo está presionando. Y luego enciende el foco naranja y entre cada parpadeo lee el pin para ver si alguien lo está presionando. Pero eso no es lo correcto. Y si no lo hace así, pues, y lo pone hasta el final de la secuencia del semáforo, pues hasta que acabe toda la secuencia del semáforo va a leer el pin. O si lo ponen al principio, pues es lo mismo. Si va a la mitad, pues tiene que acabar y regresar otra vez hasta arriba del código para leer el botón, a ver si lo están presionando o no. Si nosotros esto lo hacemos con una interrupción externa aplicada al pin en el que va a estar el botón que va a usar el peatón, no importa en qué momento lo presione, incluso si está en medio de un delay, si el delay es de 7 segundos y van 3, pues se interrumpe el delay y se interrumpe todo y hace lo que le digamos que haga en la rutina de interrupción. La rutina de interrupción es como un pequeño programa que nosotros definimos, son instrucciones que va a ejecutar el micro cada vez que se dispare la interrupción. Casi todos los periféricos tienen interrupciones, prácticamente todos. Y los GPIO, pues estas son las interrupciones que tienen, las interrupciones externas. Hay dos interrupciones externas, dos tipos, la int-n y la pcint-n. La int-n es la más útil de todas porque ya tiene configurado por hardware o configurable por hardware leer el flanco ascendente, que sería el rising edge, leer el flanco descendente, que es el falling edge, leer any change, que sería tanto cuando flanco ascendente, cuando pasa un flanco ascendente, como cuando hay un flanco descendente. Por ejemplo, si nosotros ponemos un botón, le asignamos una interrupción externa int n, int 0 o int 1, n puede ser 0 o 1. Ya sea la int 0 o int 1, están en los pines 2 y 3 del puerto D. Solo están ahí disponibles la int 0 y la int 1. La int 0 en el pin 2 del puerto D y la int 1 en el pin 3 del puerto D. Solo esos dos pines tienen las interrupciones int n, int 0 e int 1. Y si nosotros configuráramos la interrupción int 0 en modo rising edge, quiere decir que cuando nosotros soltemos un botón, se va a disparar la interrupción. ¿Por qué? Porque cuando lo soltamos pasa de 0 a 1 y ese es un rising edge o un flanco ascendente. Si nosotros la configuramos con flanco descendente, quiere decir que se va a disparar en cuanto presionemos el botón, porque va a pasar de 1 a 0. Y si lo ponemos en any change, quiere decir que se va a disparar dos veces al presionar un botón y al soltarlo. Entonces, cada vez que utilicemos un botón, se va a disparar dos veces si lo configuramos con any change. Y en low level, pues solo cuando esté en nivel bajo. Aparte de esas dos interrupciones PCI, int 0 e int 1, tenemos las PCInt, que aquí sí están todos los pines, prácticamente todos los pines tienen la interrupción PCInt. Podemos configurarla en cualquiera, incluso en estos dos, nada más que, pues en lugar de configurar la int 0 e int 1, configuramos la PCInt correspondiente a estos pines. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras int 0 e int 1 tienen estos modos de trabajo que nos permiten hacer cosas ya sin tener que codificar, sin tener que ver si el pin cambió de 0 a 1, 1 a 0, todo lo hace por hardware automáticamente. En las PCInt sí tenemos que programar un poco más, porque solo tiene la opción de any change. Entonces las PCInt nos avisan cuando cambió de estado el pin. Si cambió de 0 a 1 nos avisa, si cambió de 1 a 0 nos avisa, pero no sabe si cambió de 1 a 0 o de 0 a 1, nada más nos avisa que hubo un cambio en el pin, que si era 0, pues ahora es 1, y si era 1, ahora es 0. Entonces nosotros por software tendremos que hacer el programa para verificar. Entonces, si una interrupción PCInt se disparó y nosotros preguntamos si el valor del pin es 1,
y nos dice que sí, pues quiere decir que el valor anterior era 0, y entonces fue Rising Edge, porque de ninguna manera puede dispararse la interrupción si no cambió el valor del pin. Pues obviamente si preguntamos por un 1, quiere decir que antes había un 0, y si preguntamos por 0, quiere decir que antes había un 1. Ya entrando en la interrupción, en la rutina de interrupción, forzosamente quiere decir que ya se dio la condición de que hubo un cambio del pin. Los registros que vamos a usar son estos de aquí. Aquí ya es más complicado que en los puertos, los GPIO. Tenemos el registro EICRA, que es el registro de control A para las interrupciones externas. Estos nos configuran el tipo de o el modo de interrupción de cada pin. Este es para int 0 y este es para int 1. Entonces, si tenemos, esto aplica para los dos, para ISC 00 y 01 y para el 1011. Por eso puse aquí ISC N1 y N0. Porque en lugar de N puede ser el 0 para que sean estos dos, o puede ser el 1 para que sean estos otros dos. Entonces, si ponemos un 00 aquí, quiere decir que vamos a programar la int 0, tal como está aquí, con un nivel bajo. Si ponemos un 01, quiere decir que la programamos con cualquier cambio. Si le ponemos 1-0, quiere decir que es en falling edge o flanco descendente. Y si ponemos 1-1, quiere decir que es rising edge o flanco ascendente. Y si en lugar de configurar estos dos, configuro los otros dos, pues estaré configurando la int 1, porque n quedamos que es este de aquí, el segundo número, el segundo dígito de derecha a izquierda. Entonces, para ISC 11 y 10, pues configuramos la int 1. Y para ISC 01 y 00, configuramos la int 0. Entonces, aquí si programamos un 11 en estos dos, le cargamos un 11, quiere decir que vamos a usar la int 1 en modo Rising Edge. El siguiente registro es AMSK, que es el registro de máscara de interrupción externa. Este es nada más para habilitar la interrupción. Si yo configuro aquí el modo de trabajo, pero no lo habilito aquí la interrupción, la 0 o la 1, pues no va a repercutir en nada esto. Entonces, si quiero programar o utilizar la interrupción 0, pues tengo que ponerle un 1 aquí y aparte configurar estos dos bits con el modo de trabajo que quiera. Si quiero programar la interrupción 1 o utilizar la interrupción 1, pues tengo que poner un 1 aquí y programar estos dos, configurar estos dos en el modo que quiera. Si quiero configurar las dos, pues pongo un 1 aquí y configuro los 4. Ahora, este es el registro de banderas. Quiere decir que cada vez que la interrupción se dispare, ya sea la int 0 o la int 1, aquí se va a poner un 1 automáticamente. Pero bueno, estos no los vamos a usar porque vamos a usar casi siempre rutinas de interrupción. Entonces no tenemos que estar leyendo los bits de bandera, sino simplemente estar actuando directamente con las interrupciones, con las rutinas de interrupción. Ahora, los registros para PCIN, que es el otro tipo de interrupción, pues son primero estos que configuran el grupo de interrupciones PCIN. Está la 0, la 1 y la 2. Este es prácticamente para el puerto B, para el puerto C y para el puerto D. Y aquí están sus banderas. El detalle es que, pues, como son grupos, entonces, si aquí se pone un 1 en la bandera del PCI F0, se pone un 1 aquí, quiere decir que algún pin del grupo PCI 0 tuvo un cambio en su entrada. Y si hay un 1 aquí, pues quiere decir que en el PCIe 1, que corresponde al puerto C, pues hubo un cambio en algún bit, pero no se sabe en cuál. Eso lo tendríamos que hacer por software. Y acá nos dice cuál vamos a habilitar ya en específico. Si elegimos la 0, el grupo 0, entonces vamos a configurar este de aquí y elegimos cuál pin es el que va a tener la interrupción externa. Si elegimos el 1, perdón, acá, el grupo 1, pues nos vamos aquí al grupo 1 y elegimos cuál. Como les digo, este es el puerto C, es por eso que solo tiene 7 pines y este es el de reset. Si elegimos el PCIe 2, es el grupo 2 y tendríamos que programar aquí cuál de todos los pines del puerto B o del grupo 2, que es lo mismo,
este grupo pertenece al puerto B, al puerto D, perdón. Entonces, ¿cuál pin del puerto D voy a querer yo que tenga interrupción externa? Y de nuevo, si yo quiero programar un pin del puerto C, entonces tendría que poner un 1 aquí porque este es el grupo del puerto C, perdón, acá. Ese es el grupo del puerto C. Y luego aparte irme al grupo 1, que es este, y decirle en cuál pin del puerto C quiero la interrupción. Este es el C0, C1, C2, C3, C4, C5 y C6, etc. Igual también aquí es el pin B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7. Entonces, si quiero programar el puerto B, una interrupción PCI, pues le pondría un 1 aquí, que es el grupo del puerto B, y luego ya elijo acá cuál pin. Bueno, eso está muy fácil. Vamos a hacer algunos ejemplos ya en la clase siguiente. Y falta asignarles la práctica de GPIO. Yo creo que, pues no sé si lo haga hoy o la siguiente clase, pero pues ya nada más sería asignárselas para que ya la realicen y seguir viendo los temas para alcanzar a ver pues los más periféricos que se puedan del microcontrolador. ¿Alguna duda? No, profe, por el momento no. Ok, pregunten por favor para que no se queden con dudas a la hora de hacer tareas o mucho menos el examen o las prácticas, cualquier cosa que tengan como duda, por favor pregúntenla. El programa sí lo tienen, el que hicimos hoy, sí lo anotaron o sacaron captura o lo replicaron ahí en Atmel Studio. Sí, profe. Ok, siempre hagan eso por favor porque si no, no van a tener referencias de los ejemplos y pues los exámenes están prácticamente basados en los ejemplos con algunas modificaciones. Es la mejor manera de estudiar los ejemplos que tienen, los ejemplos junto con la teoría, aunque bueno, la teoría ya aplicada está en los ejemplos, entonces bueno, como mejor se acomoden, solo son algunos consejos que les doy para que tengan mejores resultados. Y pues entonces aquí le dejamos. Voy a subirles este documento desde las interrupciones. La tarea 6 creo que ya se las activé ahorita en la plataforma, entonces ya está lista, que es sobre GPIO. Ahorita les subo este documento y ya sea que hoy o la siguiente clase les asigne la práctica. Si quieren mejor en la siguiente clase para explicárselas y explicarles lo que deben hacer. Pues sería todo por mi parte. Que tengan buen día. Gracias, gracias. Dime. Examen. Ajá. ¿Qué día tenemos clase? El miércoles también, ¿verdad? Mm, ok, pues... Ok, pero lo posponemos y el siguiente no se movería por nada del mundo, ¿sí? Movemos este, pero el siguiente examen quedaría el día que les indique. Está bien. Ok, muy bien. Sí, porque el examen que sigue sería el último y lo haríamos en fechas ya cercanas o pues no sería posible moverlo porque pues ya necesito tener todo calificado. Entonces sí, por favor, movemos este examen para el miércoles, pero el tercer y último examen ya, el día que les diga ese día sería. Entonces cambiamos pues, quedaría el examen el miércoles a las 8:30. Entonces mañana vemos lo de la práctica y algún ejemplo de interrupciones externas y el miércoles examen. No hay de qué.
Sí, 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 sí. Es el que tenía con ustedes pendiente. El de micros ya lo hicimos, ¿no? Ah, ya, perdón, sí. No, en la hora sí me confundí, tienes razón. La de las 8:30 es la de micro, sí. Sería más bien a las 2:30, tienes razón, muchas veces. Sí, sería a las 2:30, igual el miércoles a las 2:30. A las 8:30 tenemos, pero micros. Y pues mañana también tendríamos lo de micros. Sí, sería a las 2:30. Y pues yo creo que sería todo entonces. Profe, entonces la tarea queda para el miércoles. La tarea, sí, yo creo que sí. Sí, de todos modos, pues es nada más modificar el ejemplo que hicimos, muy poco y ya. ¿Podría poner en pantalla cuál es para sacar una captura? A la tarea, Sí. ya se lo subí ahí en la plataforma, ya está asignado. Ah, es que creo que no me aparece a mí. A ver, mejor lo checamos de una vez porque ya debería de estar ahí. Ah, ok, sí. Es que lo había puesto para las 11:15, justamente son las 11:15, entonces estaba a punto yo creo que de asignarse. Pues ya la voy a asignar de una vez. Listo, ya está ahí asignada en la plataforma. ¿Sí la ven? ¿O todavía no aparece? Sí, profe. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues es la operación XNOR que les había dicho y pues ahí les doy la operación XOR, cómo se realiza, con el símbolo este de potencia, es con el que se realiza la operación XOR. Y la XNOR, pues nada más se le agregaría la tilde, ahí les doy el carácter que se usa para la operación NOT. Es igual que en el lenguaje C, son los mismos que utilizan el lenguaje C ordinario. Casi no se usa en el lenguaje C la XOR porque pues no, a menos que sea una aplicación para manejo de bits o lógica digital, pues no lo van a utilizar, por eso casi no a lo mejor no están tan familiarizados, pero de hecho la NOT sí, se usa mucho. Es parecido al signo de admiración invertido, el que se cierra la admiración, donde niega todo lo que ponen entre paréntesis, pues aquí sería con la tilde. También funciona la del signo de admiración, pero cuando están utilizando bits, operaciones de bit, deben usar la tilde mejor, en lugar del signo de admiración. Y pues sería todo ahora sí. Ahí les queda pendiente pues la tarea. Y en cuanto a esta materia, les digo, mañana vemos la práctica y algún ejemplo de interrupciones externas y el miércoles el examen, pero a las 2:30. Entonces nos vemos mañana, que ya hoy no tenemos clase, sino hasta mañana. Muy bien, profe, gracias, nos vemos. Nos vemos.